Bueno, como primer punto del área de bioquímica, vamos a ver la evaluación de proteínas. Las proteínas plasmáticas, como les había comentado, nosotros podemos hacer la determinación total o la determinación de cada una de estas proteínas. En general, las proteínas que nosotros evaluamos en el laboratorio son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. Del fibrinógeno ya hemos hablado en la parte de hematología, solamente vamos a dar un repaso. Las principales funciones de manera general de las proteínas serían mantener la presión oncótica, funcionan como amortiguadores, como transporte de hormonas u otras sustancias como fármacos, por ejemplo, además de que participan en la coagulación y en la respuesta de un proceso inflamatorio agudo. En el caso específico de la albúmina, es una proteína de gran tamaño y es la principal albúmina que se encuentra en un animal. Representa más o menos del 30 al 50% de las proteínas de un animal. En el caso de la albúmina, la vida media de los perros es aproximadamente de 8 días y en el caballo de 19 días. La síntesis de la albúmina se lleva a cabo exclusivamente en el hígado y está mediada por la interleucina 1, que es una interleucina que participa en el proceso inflamatorio. Además, dentro de las funciones de esta albúmina o de esta proteína es que mantiene la presión oncótica y ayuda al transporte de diversas sustancias. Por ejemplo, el calcio o algunas hormonas dentro del organismo. ¿Por qué es importante que yo conozca la vida media de esta proteína? Pues bueno, si nosotros sospechamos que la albúmina está disminuida porque no ha tenido falta en el aporte, pues deberíamos de pasar, por ejemplo, en el caso de un perro, más de 8 días sin que tenga ningún aporte de proteína para considerar esta posible causa. Lo mismo en el caso de los caballos. Para el caso de las globulinas, pues ahí va a depender del tipo de globulina, el tamaño de la proteína. Solamente como recordatorio, hay diferentes tipos de globulinas por subtipos, que serían las alfa, las beta y las gamma globulinas. La síntesis de las alfa y beta se lleva a cabo principalmente en hígado, mientras que la síntesis de gamma globulinas pues es secundario a un proceso de estimulación antigénica. Entonces, en este caso, pues debe de haber un estímulo previo que, pues de cierta manera, estimule a los linfocitos a la producción de estas proteínas. Y en el caso del fibrinógeno, como les mencionaba, ya lo habíamos visto en la parte de hematología, su síntesis y almacén de esta proteína se lleva a cabo únicamente en el hígado, tiene una vida media de 2 a 3 días, participa definitivamente en el proceso de coagulación, pero además, como ya lo vimos, en el caso de grandes especies, pues es un buen indicador de un proceso inflamatorio. Ahora bien, las proteínas pueden clasificarse dependiendo de su respuesta ante un proceso inflamatorio. Como les decía, prácticamente el sitio de síntesis de todas las proteínas sería el hígado, eso es muy importante. Si nosotros sospechamos que hay una falla en la función del hígado, es posible que la síntesis de proteínas se vea afectada. Se consideran proteínas de fase aguda positiva aquellas que se incrementan ante un proceso inflamatorio agudo. ¿Qué proteínas corresponden a este grupo? Pues la aptoglobina, la proteína C reactiva, que ahorita se está utilizando mucho, y el amiloide acérico. Desafortunadamente, ahorita estas proteínas nosotros no las determinamos en el laboratorio. Y por otro lado tenemos, dentro de las de fase aguda positiva también se encuentra el fibrinógeno, que esa proteína sí la determinamos nosotros en el laboratorio de patología clínica. Y creo que fue la única práctica que lograron hacer ustedes en el semestre.
Por otro lado, las proteínas de fase aguda negativa se consideran aquellas que ante un proceso inflamatorio su síntesis disminuye. Y dentro de este grupo tenemos principalmente a la albúmina. Y esto porque se favorece justamente la síntesis de otro tipo de proteínas de una respuesta mucho más rápida, como el fibrinógeno o las que están enlistadas en la parte superior. Ahora bien, ¿cuáles son los términos que nosotros usualmente manejamos en el laboratorio? El primero sería la hiperproteinemia, que es el incremento ya sea absoluto o relativo de la concentración de proteínas, y esta va a resultar justamente de que la albúmina está incrementada, que el nombre correcto o el término correcto sería hiperalbuminemia, o incremento de las globulinas, que sería hiperglobulinemia, o en dado caso ambas proteínas incrementan. Dentro de las causas principales de la hiperglobulinemia, pues simplemente aquí les pongo una lista, y hay que recordar que en el caso de que tuviésemos la posibilidad de hacer una electroforesis de proteínas, pues nosotros podemos determinar si hay gamopatías policlonales o gamopatías monoclonales. En el caso de las policlonales, usualmente están asociadas este tipo de gamopatías a procesos de tipo crónico, ya sea infecciones o inflamaciones crónicas o algunas enfermedades inmunomediadas como lupus eritematoso sistémico, que son las siglas que están ahí en el paréntesis, y algunas otras condiciones como las que están enlistadas del lado izquierdo. Mientras que las gamopatías monoclonales usualmente se asocian más a procesos de tipo neoplásico, por ejemplo el sarcoma de plasmocitos, que también se conoce como mieloma múltiple. En el caso de otras neoplasias sería el linfosarcoma o linfoma, otra neoplasia que sería el plasmocitoma extramedular o la leucemia de linfocitos de tipo crónico. Ajá. En este caso, por ejemplo, aquí en la imagen inferior, simplemente se ve el pico de la albúmina, que es muy grande porque acuérdense que es la principal proteína que está en el organismo. Tenemos a las alfa, la beta, y en este caso el pico de las gamma globulinas. Si nosotros queremos saber qué tipo de gamma globulina es la que está incrementada, necesitamos realizar una inmunoelectroforesis, pero bueno, esto ya se realiza en el laboratorio de inmunología. Entonces, de manera general, cuando nosotros tenemos hiperglobulinemias, no es necesario que digamos si es policlonal o monoclonal, porque además no tenemos una electroforesis, simplemente tendríamos que asociarlo al tipo de anamnesis que nos estén reportando, pero les repito, usualmente se asocian a procesos de tipo crónico, inflamatorios o infecciosos de tipo crónico. Para el caso de la albúmina, pues esto está muy fácil, porque la única causa que nosotros tenemos de hiperalbuminemia es la hemoconcentración, que decíamos que hemoconcentración es un sinónimo de deshidratación. Y bueno, ¿cuáles serían causas o condiciones que llevan a un animal a estar hemoconcentrado? Pues son las que les pongo aquí abajo, que serían vómito, diarrea, poliuria, polidipsia, ascitis, fiebre, sudoración, etcétera. Las que están enlistadas aquí son algunos de los ejemplos, pero cualquier condición que lleve a un animal a estar eh, deshidratado o hemoconcentrado, pues les puede llegar a causar hiperalbuminemia. Aquí también tendríamos que asociar, a lo mejor tiene una diarrea profusa, pero a lo mejor es sanguinolenta, pues seguramente ahí va a estar perdiendo proteínas, y por muy deshidratado que esté ese animal, no vamos a tener hiperalbuminemia. Entonces siempre hay que relacionarlo con los datos de anamnesis que nos proporciona. Por otro lado, la otra condición que nosotros tenemos sería la hipoproteinemia, que es la disminución en la concentración de proteínas plasmáticas, y esta hipoproteinemia va a ser secundaria a hipoalbuminemia o a hipoglobulinemia, o en este caso también podría ser secundario a ambas. ¿Cuáles son causas principales de hipoglobulinemia?
Pues bueno, generalmente esto se llega a encontrar con mayor frecuencia en potros o en becerros y generalmente en aquellos animales que no han sido calostrados. Ujú. Por otro lado, también en animales jóvenes donde su sistema inmune aún no sea lo suficientemente competente o no inmunocompetente. Y en el caso de un animal adulto, pues nosotros, si la hipoglobulinemia, perdón, es marcada, tendremos que considerar la presencia de inmunodeficiencia. En general, esta condición no es muy frecuente que nosotros la observemos, al menos en el área de pequeñas especies. La otra condición sería que haya una hipoproteinemia y que ésta sea dilucional. Y generalmente aquí sucede que las proteínas en realidad no es que estén disminuidas, sino que se ha expandido el volumen en el que se encuentran. Usualmente esto es secundario a terapia de líquidos. Cuando ya el animal de primera instancia comenzó con un tratamiento que incluye la terapia de líquidos y posteriormente toman las muestras, pues podemos llegar a encontrar esta hipoproteinemia que la podemos asociar justamente al tratamiento con líquidos. Otra causa de que las proteínas se diluyan, pues sería que se estén reteniendo muchos líquidos, ¿no? Y eso podría ser secundario a una excesiva secreción de la hormona antidiurética. Es una condición mucho menos común en realidad eh, en comparación al uso de los líquidos previos a la toma de muestra. Y la otra condición que nosotros podemos tener es la hipoproteinemia por hipoalbuminemia. En este caso, la hipoalbuminemia pues podría ser porque se están perdiendo o porque no se está produciendo la proteína. En el caso de que sea hipoproteinemia por pérdida, pues bueno, ahí tendríamos que considerar nosotros cuáles serían eh, principalmente las causas. Una de ellas puede ser hemorragia. En ese caso, hablamos cuando hay pérdida de sangre completa, en donde pues las proteínas se van a ir ahí. Como tip, por decirlo así, cuando es por hemorragia tenemos pérdida tanto de albúmina como de globulinas. Y esto además lo podríamos corroborar con una disminución del hematocrito, ¿no? Un proceso de anemia junto con hipoproteinemia. Otro tipo de pérdidas que nosotros podemos tener es por daño a nivel renal, lo que se considera una nefropatía perdedora de proteínas, y esto puede ser secundario a condiciones como glomerulonefritis o amiloidosis. En el caso de pérdidas intestinales, generalmente se asocia a diarrea. Si esa diarrea además es sanguinolenta, pues hay mayor pérdida de proteínas. Y la otra que serían pérdidas dérmicas, pues generalmente secundarias a quemaduras pues de segundo o tercer grado, ¿no? O sea, quemaduras importantes. Y por otro lado, la disminución en la producción que nos lleva a hipoalbuminemia, pues usualmente lo relacionamos con una falla en la función hepática, o también podría estar relacionado a otra condición patológica del hígado, como son los puentes portosistémicos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y esta hipoalbuminemia por disminución en la producción generalmente se presenta ya en etapas más terminales de daño en la función del hígado. Ahora bien, nosotros en el laboratorio también reportamos la relación albúmina-globulina, que es esto de relación AG, y esto simplemente pues es un cálculo que nosotros hacemos, que es la albúmina sobre la globulina, y si el valor, hay un valor para cada una de las especies, si ese valor está por arriba o por abajo de la referencia, pues nos puede dar la pauta hacia la causa que está llevando a esa condición. Por ejemplo, si la relación albúmina-globulina está por arriba de la referencia, pues lo que nos está indicando es que hay mayor cantidad de albúmina respecto a la globulina.
¿Y cuáles serían posibles causas? Pues es que haya hiperalbuminemia, que ya mencionamos que la única causa es la hemoconcentración, o que por otro lado haya hipoglobulinemia. O sea, esas serían las dos condiciones. En el caso de hipoglobulinemia, pues bueno, ya vimos las causas generales o principales. Cuando nosotros tenemos disminución de la relación AG, me está diciendo que tengo más globulina respecto a la albúmina. Entonces, ¿cuáles serían las posibles causas? Ya sea hipoalbuminemia, porque esté perdiendo albúmina o esté disminuyendo su síntesis, o que haya hiperglobulinemia por un proceso inflamatorio o infeccioso crónico. También puede ser que lleguemos a tener la relación albúmina-globulina dentro de referencia, pues una causa es que el animal esté sano, ¿no? Y sería lo ideal, pero otra es que además de que tenemos hiperproteinemia, podemos tener hiperproteinemia por deshidratación, entonces ahí lo único que se está perdiendo es volumen plasmático, pero las proteínas están estáticas. Lo mismo sería para el caso de hipoproteinemia por la terapia de líquidos, ¿no? Ya sea por una sobrehidratación o la otra es que tengamos una hemorragia aguda que nos lleve a esta condición. Entonces, de esta manera, después de que nosotros decimos, bueno, tiene hipoproteinemia por hipoalbuminemia con disminución de la relación AG, podemos decir que a lo mejor es secundario a una pérdida hemorrágica, ¿no? Obviamente hay que relacionarlo siempre con la anamnesis que nos estén reportando. Entonces, en un perfil bioquímico, además de en el hemograma, que nosotros ya lo hemos estado revisando, pues tenemos que hacer el análisis y la interpretación de las proteínas. Entonces, hasta aquí sería todo respecto a este tema.